todos. Bienvenidos a este espacio colaborativo donde tres estudiantes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, el programa de Derecho, realizaremos una reflexión conjunta sobre algunos de los conceptos esenciales del derecho constitucional. Hoy conversaremos sobre unos temas puntuales que son el poder constituyente y el poder constituido, la parte dogmática y orgánica de la Constitución Política de Colombia, los derechos fundamentales que introdujo la Constitución de 1991 y el aporte del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Me acompañan el día de hoy mis compañeros Nubia y Pedro, con quienes analizaremos cómo estos conceptos se articulan para poder fortalecer la democracia y el Estado constitucional. Partamos por lo esencial. ¿Qué significa hablar del poder constituyente y poder constituido? Pues según varios autores consultados, el poder constituyente es el origen democrático del orden jurídico, una fuerza viva, prejurídica e ilimitada si se quiere, expresada netamente por el pueblo. Mientras tanto, el poder constituido son las instituciones que ya funcionan bajo la Constitución. Tenemos en este el Congreso, el gobierno, las cortes, etcétera. Este diálogo o tensión entre ambos poderes es central para poder entender la Constitución de 1991 en nuestro país, Colombia, y su vocación democrática. Nubia, cuéntanos sobre el poder constituyente y poder constituido en nuestro país, Colombia. Gracias, Luis. La Constitución de 1991 es un ejemplo claro de la activación democrática del poder constituyente. Como señalan las lecturas, especialmente la de González Cárdenas, la Constituyente del 91 representó un intento por devolverle al pueblo la capacidad de orientar el rumbo institucional. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el texto también plantea que este impulso constituyente no siempre se mantiene vivo. Muchas veces el poder constituido tiende a cerrarse sobre sí mismo, lo que genera el riesgo de dejar atrás el espíritu transformador de la norma. Por eso, el nuevo constitucionalismo insiste en que el poder constituyente debe mantenerse es como una fuerza de control y orientación. Ok, perfecto, Nubia. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Por otro lado, cuéntanos sobre la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución política. Claro. Siguiendo esa línea, es importante recordar que la Constitución está estructurada en dos grandes partes. Una parte dogmática y otra orgánica. La parte dogmática es la que recoge los valores, los principios y los derechos fundamentales que orientan el proyecto de país. En Colombia, esta parte es robusta. Habla de la dignidad humana, del pluralismo, de la igualdad, de la libertad y de la participación, entre otros temas. La parte orgánica, en cambio, define la arquitectura del Estado, cómo se organiza el poder, sus competencias y sus límites. Como varios autores lo explican, en el Estado constitucional estas dos partes no están separadas, sino que la dogmática condiciona y orienta a la orgánica. Es decir, los derechos fundamentales no son un adorno, sino que son la base para interpretar todo el accionar estatal. Perfecto, interesante todo esto. Por otro lado, le damos la bienvenida a nuestro compañero Pedro eh, para que nos ayude en la contextualización de todos estos temas. Pedro, háblanos de los derechos fundamentales a la luz del nuevo constitucionalismo. Creo que sí, compañeros, muy buenas tardes. Pues siguiendo lo que dice la compañera Nubia, los derechos fundamentales en la Constitución de 1991 se expandieron notablemente, incorporando no solo los derechos civiles y políticos, sino también los sociales y colectivos. Pero algo aún más interesante sucede cuando los miramos desde la perspectiva del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Los derechos se vuelven expansivos, se conectan con la democracia participativa y adquieren mecanismos fuertes de exigibilidad ciudadana. Como muchos explican, pues esta corriente se distancia del neoconstitucionalismo clásico porque no busca solo la judicialización de los derechos, sino su materialización, vinculando al pueblo como actor político central.
Ok, qué interesante todo esto. Perfecto. Ahora bien, encontramos que uno de los textos más provocadores es el del titulado El guardián ciego de la Constitución, que es una lectura que fue objeto de desarrollo en esta fase de la carrera, ¿sí? Esta lectura nos marca una Exacto. tesis sencilla pero contundente, que es que la Corte Constitucional, siendo llamada a proteger los principios del Estado Social de Derecho, a veces actúa con un lente legista o insuficientemente democrático. Es decir, se politiza el tema de la Corte. El ejemplo que allí se analiza es la sentencia C-1168 del 2001 sobre el presupuesto social regional. Muestra cómo la Corte omitió principios constitucionales destinados a evitar esas prácticas clientelistas que abordan hoy nuestra sociedad, ¿sí? Esto evidencia algo clave en el debate actual y es una democracia exige intérpretes múltiples y un control constitucional verdaderamente democrático, no solo jurídico. Entonces, bajo esta óptica, Pedro, dinos qué coherencia encontramos en estos textos. Claro que sí, compañeros, pues la coherencia que encontramos es lo que sobre se entiende al reunir estos textos, es encontrar un mensaje común. Una Sí. constitución no solo es un documento jurídico, sino un proyecto político, social y cultural que debe estar en un constante diálogo con la sociedad. Si el poder constituyente se debilita, si los derechos se quedan en el papel o si la Corte se aleja del control democrático, la promesa constitucional pierde su fuerza. Entendible, y puede ser así, claro que sí. Por otro lado, Nubia, contextualízanos sobre la importancia del derecho constitucional. ¿No? ¿Ya estás ahí? Gracias, compañero. En esta medida, el derecho constitucional no es una materia más. Es la herramienta que nos Sí. permite entender cómo se distribuye el poder, cómo se garantiza la igualdad y cómo se protege la dignidad humana. Sin Ok. este marco, la democracia sería definitivamente muy frágil. No, totalmente de acuerdo, Nubia, con esa apreciación. Por Sí. último, Pedro, ¿qué podríamos tener como una reflexión final de estos temas que hemos abordado el día de hoy? Bueno, compañeros, pues como reflexión de todo esto que se ha conceptualizado el día de hoy, podremos decir que el nuevo constitucionalismo nos recuerda que la Constitución debe estar viva, abierta al Sí. cambio y conectada a las demandas populares. Eso implica fortalecer la participación, ampliar derechos y mantener una vigilancia activa del poder constituido. Esa es la verdadera esencia de un Estado constitucional democrático. Perfecto, sí, señor. Bueno, Nubia y Pedro, gracias a todos por esta enriquecedora conversación. Hemos visto los conceptos teóricos que han sido objeto de estudio, el poder constituyente, el poder constituido, la dogmática, la orgánica, los derechos fundamentales y cómo todo esto hace sinergia y se entrelaza para poder comprender mucho mejor el sentido profundo de nuestra constitución política. Los invitamos a todos a seguir reflexionando sobre el papel que cada uno cumple en la consolidación de una sociedad que tienda a ser más democrática y justa. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Muchas Muchas gracias, gracias. compañeros.